Hola, muy buenas tardes, un placer saludarlos. Me presento, mi nombre es Erika Costa Peña, soy egresada de la licenciatura en Psicología del Instituto Universitario del Estado de México. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Educación Superior. En este video vamos a desarrollar el tema de ética y valores en la educación como una herramienta de transformación y reculturalización de la sociedad. Si bien vamos a tratar temas como, o más bien definiciones, acerca de la ética, la pedagogía crítica, los valores en la educación, la conciencia moral, la axiología y la bioética. Vamos a comenzar por definir qué es la ética. La ética va a ser una teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres ante la sociedad, es decir, cómo el hombre va a actuar, cómo se va a comportar, qué decisiones incluso va a tomar. Si bien es una ciencia de tal forma específica en la cual la conducta humana se señala, o más bien señala la ética como la ciencia de la moral. Entonces, si bien, como nos comenta Gutiérrez Sáenz en 1970, señala que la ética se refiere al origen de los actos humanos, es decir, que se estudia la bondad o la maldad. Como lo mencionaba anteriormente, pues bien, la ética va a hacer que el ser humano pueda tomar decisiones y pueda tener ese criterio de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál es su función? La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de la moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y sobre todo, hacia la justicia. Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas, que pues aquí los principales valores que nos representan es la integridad, el valor, los principios, la honestidad, el honor, la elección, la conciencia. Todo esto va a formar al final el criterio del individuo ante la sociedad. Vamos a mencionar en este caso también la pedagogía crítica. Si bien la pedagogía, vamos a partir por definir qué es una pedagogía. La pedagogía es se encarga de guiar, conducir a los pedagogos en este caso se requiere, la pedagogía va a ser la orientación que sostiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. También quiere decir que pretende generar en esta parte la importancia de la educación, porque al final una pedagogía crítica va a ser aquella pedagogía que sostiene que la enseñanza no es solamente va a ser un proceso neutral, en este caso no solamente neutral, sino también va a generar o va a pretender ir más allá de los procesos educativos que se generan mediante las clases. El pensamiento crítico tiene un papel muy importante en esta pedagogía, pues como bien lo mencioné, es una pedagogía crítica, es la construcción que va a hacer nuestro alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí, pues prácticamente tiene un punto muy importante que es cambiar el medio de intervención político y social. ¿Por qué? Porque al final el alumno o el docente solamente va a ser esa guía la cual va a enfocarse en el alumno, pero pues al final, ¿qué pretendemos en la actualidad? Que efectivamente el alumno sea quien desarrolle su pensamiento crítico, porque al final la formación la va a adquirir el alumno. Entonces los docentes van a ser una guía en este proceso, pero cabe mencionar que algo muy importante, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, a raíz de la pandemia ya las clases virtuales pues no fueron una elección como anteriormente, sino fueron prácticamente obligatorias para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en el tema de la conciencia moral va a expresar la capacidad de percatarnos o saber de algo. En este caso, la conciencia moral sería precisamente darnos cuenta cotidianamente de lo que es bueno y lo que es malo, de lo concreto y de lo inconcreto, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo justo y de lo injusto. Como ya pues bien, si podemos mencionar, va muy de la mano con la ética. ¿Por qué? Porque si bien la ética nos permite tomar este punto crítico de saber lo que está bien y lo que está mal, la conciencia moral
también nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a tomar esta decisión. Al final, como humanos, tenemos que tener esa capacidad o ese criterio de saber que quizás lo que vamos a hacer puede tener una consecuencia, ya sea negativa o positiva, en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos dice la conciencia moral? Que al final tú vas a tomar esa decisión de qué es bueno y de qué es malo, qué va a perjudicar de tu futuro y quizás qué no lo va a perjudicar. Entonces, esta conciencia moral también nos puede ayudar a comprender mejor nuestra naturaleza y, claro, nuestro funcionamiento. ¿Por qué? Porque también ha desarrollado esta parte de que si bien ya una vez que la ética nos dices, ya sabes tú como individuo, como persona, qué está bien y qué está mal, ahora toma esas decisiones y va de la mano también con la parte de la pedagogía crítica. Al final ya no vamos a estar como anteriormente en una escuela tradicionalista, porque pues bueno, el docente pues tenía prácticamente el papel fundamental, el papel central ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, actualmente ya se busca que es el alumno quien desarrolle su propio criterio. ¿Cómo lo va a hacer? A base de la toma de decisiones y de saber qué es bueno y qué es malo. Un ejemplo sería, si el alumno no entrega actividades, pues va a tener una repercusión quizás negativa ante sus calificaciones. Pero, ¿qué pasa si además de no entregar dichas actividades, también tiende a decir, mejor para evitar el regaño, puedo decir que sucedió algo en casa o alguna situación que pues al final ya no está dentro de lo que es bueno, porque al final lo bueno o lo correcto es asumir que no cumpliste con esta parte, y lo incorrecto, ¿cuál es? Pues mentir acerca para poder tener, a lo mejor quizás buscar alguna prórroga por parte del docente o en ese sentido. Entonces, pues bueno, si bien la moral va de la mano con todos estos conceptos, queremos al final, como docentes, nos tenemos que formar no solamente en criterios, sino también vamos a representar un papel fundamental dentro de los alumnos o en la formación de los alumnos. Entonces, poder mencionar que pues para ser un buen profesionista también tenemos que tomar buenas decisiones, saber lo que está bien y lo que está mal. Vamos a pasar con el tema de la axiología. Si bien la axiología va a ser una rama de la filosofía que se caracteriza por el estudio de la naturaleza, de los valores, entonces dando sentido y coherencia a las acciones humanas, ya que para una determinada situación se ve implicada la noción de la elección del ser humano por los valores, tanto como ya lo habíamos mencionado, morales, éticos, estéticos y espirituales, como bien lo menciona el autor Hartman en 1967. Entonces, ¿cuál es el objeto de esos? Adicional que ya nos dice la axiología que vamos a tener esta parte de poder estudiar la naturaleza de los valores, también tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Va a ser que los valores del hombre y de todos aquellos juicios de valor o más bien puedan ser realizados por un individuo, enfocándose principalmente en la subjetividad y en la objetividad de los valores que se puedan llegar a tener o que pueda desarrollar el ser humano, en este caso las personas. Entonces, ¿qué nos menciona? Pues al final en la axiología vamos a estudiar cuál es la naturaleza de los valores. No solamente podemos decir, correcto, yo ya desempeño o ya realicé este valor, ¿no? Porque al final, ¿qué significado o qué estudio realmente le estás dando a este proceso? Entonces, ahora, la educación en valores es, claro, un papel también fundamental, no solamente para el desempeño en el campo laboral, sino también en el personal, ante la sociedad. Vamos a partir por definir qué es la educación. La educación es un proceso que nos va a facilitar el aprendizaje, o más bien es un proceso que va a facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos y habilidades. Nuevamente mencionamos la parte de los valores, las creencias, los hábitos. Entonces conocemos que pues al final un hábito va a ser lo que tú vas a desempeñar desde casa, lo vas a representar. Tú adquieres esos hábitos donde de igual forma
ya sean buenos o sean malos, que pues van a repercutir en tu educación. Se muestran también mediante las acciones de sentimientos y actitudes. Generalmente se representa mediante la dirección de figura de autoridad. Ahora, si bien los valores nos van a mencionar que son principios y virtudes que caracterizan a una persona o bien a una acción. Se consideran positivos y son de gran importancia para un grupo social, es decir, para nuestro entorno. Van a motivar a las personas a actuar formando, en este caso, la parte pues de sus creencias. Si bien la educación en valores nos dice que es un proceso que al final se refiere al proceso educativo que involucra pautas morales para crear sociedades más cívicas y democráticas. Promueve también la tolerancia y el entrenamiento, aparte de la tolerancia, esta parte del entendimiento, enfatizando en los derechos humanos, busca potenciar y afianzar una cultura y de una forma de ser y comportarse basado en el respeto, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias. Hay que tomar en cuenta que adicional a esto, otro tema muy importante en este desempeño es la bioética. La bioética nos dice que es una disciplina que combina el comportamiento biológico con lo de los valores humanos, el estudio sistemático de la conducta en el área de las ciencias y de la vida. Nos dice que cuando hablamos de una conducta, pues también nos referimos a los valores y a los principios morales que se genera. Entonces, si bien, ¿qué queremos decir con estos temas? Pues que al final todo va a ir de la mano. El hecho de que tú puedas tomar primero puedas reconocer que sí puedes y que no puedes hacer. Al final todo se puede hacer, sin embargo considerar que o tener ese pensamiento, ese criterio, que al final pues tú puedes tomar buenas decisiones o puedes tomar malas decisiones, que si bien como lo mencionamos, pues claro, van a repercutir en el desarrollo que generamos o en la parte que mencionábamos acerca de cómo es que nos vamos a desarrollar nosotros como personas. Cabe mencionar que cuando hablamos de ética nos vamos a referir a una rama de la filosofía que va a estudiar la conducta moral, debido a que en este caso pues es un desempeño que pues claro, tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, como ya lo habíamos mencionado. Adicional a esto, hay que mencionar que también los valores nos vamos a referir a los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o a una acción y que se consideran positivos y de gran importancia, como ya lo habíamos mencionado, dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra sociedad. Adicional que necesitamos como personas, pues claro, también estar motivadas a actuar de cierta manera, porque pues forma parte de nuestro sistema de creencias, van a determinar conductas y van a expresar intereses y sentimientos. Cabe mencionar que de igual forma, si bien la motivación pues es indispensable, también la conciencia moral juega un papel muy importante en nuestra formación, la cual nos va a permitir adquirir el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, como ya lo habíamos mencionado. Esto nos va a ayudar a formar un criterio, un pensamiento crítico, de tal forma que se identifica que si bien el comportamiento ya es parte o ya forma parte de nuestro día a día, hay que desarrollar esta capacidad, hay que desarrollarnos como personas pensantes, porque al final, pues claro, tenemos esta parte de el conocimiento. Entonces, ¿por qué no tomar toda esta parte de la ética, los valores, desarrollar también valores en la educación, como ya lo habíamos mencionado, la conciencia moral, la axiología que nos permite poder conocer acerca o darle un significado a este proceso de conocimiento acerca de los valores? Entonces, nada mejor que representar ser una persona profesionista que al final todo este proceso de formación pues no solamente te va a ayudar en el ámbito o en el campo laboral, sino también en ejercer de forma correcta o desempeñarte de forma correcta ante cada actividad que realices, ya sea dentro de la sociedad o en el campo laboral, como ya lo habíamos mencionado. Les agradezco el tiempo brindado. En este momento me despido de ustedes, quedando a sus órdenes, Erika Costa. Hasta luego.